Estoy muy emocionado en esta mañana por compartirles el tema del día de hoy. Vamos a continuar con la serie que se llama Cuando el pueblo de Dios busca consuelo. Y el título del mensaje del día de hoy se trata de ministros del nuevo pacto. Esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes se trata de cómo debemos de enfrentar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras luchas en la vida como hijos de Dios. Pero no solamente para sobrevivir, sino para cumplir con nuestro propósito. Y por ello quiero invitarles a que abran su Biblia en 2 Corintios capítulo 4. El día de hoy vamos a hablar de este pasaje de la Escritura mientras nos recordamos, porque no creo que vaya a ser nada nuevo para ninguno de nosotros o la mayoría de nosotros, mientras nos recordamos que hemos sido llamados para ser ministros del nuevo pacto. Verás, el apóstol Pablo comienza este capítulo en 2 capítulo 4 diciendo: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio. Di conmigo: ministerio. En el capítulo 3, el apóstol Pablo se encargó de dejar muy en claro que él se consideraba a sí mismo un ministro, un siervo de el nuevo pacto. Un pacto en el cual el Espíritu Santo de Dios estaría trabajando en la vida de las personas, en la cual el Espíritu de Dios estaría cambiando corazones y estuviera también guiando a las personas a vivir en obediencia delante de Dios. El apóstol Pablo menciona que este pacto se está cumpliendo en parte en la iglesia del Señor. Algunas de estas promesas del nuevo pacto hechas específicamente para el pueblo de Israel se están cumpliendo ahora en la iglesia del Señor por medio de la predicación del evangelio de Jesús. Promesas de que el Espíritu Santo de Dios estaría cambiando corazones y viviría en las vidas de aquellos que creyeran. Ahora, esa es nuestra experiencia. Si somos cristianos, el Espíritu Santo de Dios en algún momento en nuestras vidas hizo a Jesús irresistible. Y a partir del momento en que nosotros aceptamos al Señor en nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios viene, habitó en nosotros y ahora está trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que se encarga de aplicar la palabra del Señor en nuestros corazones. Pero la verdad es de que el Espíritu Santo no solamente quiere trabajar en nosotros. El Espíritu de Dios no solamente quiere hacer maravillas en nosotros, Él quiere trabajar a través de nosotros. El Espíritu de Dios nos quiere empoderar para servir a Jesús, para que seamos sus ministros. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros nos sentimos inadecuados para servir al Señor. Pero bajo el nuevo pacto no debemos de suponer que somos llamados a desarrollar ministerio en nuestra propia fuerza. No debemos de siquiera considerar que Dios nos está llamando a servirle a Él en nuestro propio poder. Bajo el nuevo pacto somos llamados a servir al Señor bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual es capaz de convencer a las personas, el cual es capaz de guiarles a Jesucristo, el cual es capaz de transformar sus corazones. Déjame ponerlo de la siguiente manera: de la misma forma en que el Espíritu de Dios ha trabajado en tu vida, de la misma manera en que el Espíritu de Dios ha trabajado en ti, ahora Él quiere usarte para trabajar en la vida de otros. Y ese es nuestro propósito. Esa es la meta de cada cristiano. La meta de cada cristiano es convertirse en un efectivo ministro de Cristo Jesús. Y yo sé que esto es difícil de digerir para algunos de nosotros. Es difícil siquiera imaginarnos que es algo que podemos hacer, porque vivimos en una sociedad que constantemente está promoviendo que debemos de vivir para perseguir nuestros sueños.
que debemos de vivir para perseguir nuestras ilusiones, nuestros deseos. Pero Dios nos está llamando a vivir como siervos de Él para su gloria. Ahora yo sé que responder a esta clase de llamado no va a ser sencillo, porque vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar lucha, vamos a enfrentar sufrimiento, y por esa razón necesitamos tener la verdadera motivación en mente. Necesitamos reconocer y recordarnos que nuestra motivación es amor. Dios nos ha amado, y en respuesta a su amor, ahora nosotros le amamos al obedecer sus mandamientos. Le enseñamos, le demostramos nuestro amor al dedicarle nuestras vidas para su servicio, aun cuando es difícil. Y ese es el reto del día de hoy. Persigamos persistentemente nuestro ministerio. La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con una persona que vino y nos visitó de fuera. Y me dio gracias por el mensaje que compartimos. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, pero me dijo que fue muy útil para él y le dio muchas respuestas. Él por 14 años vivió siendo un cristiano devoto en la iglesia. Y tiene un año que no se para en la iglesia, no lee su Biblia, no ora. Y él me dijo que la decisión por la cual él dejó de ir a la iglesia y dejó de involucrarse en cualquier cuestión de disciplina espiritual, después de escuchar el mensaje de la semana pasada, fue porque en 14 años nunca hablé de Jesús. En 14 años nunca ministré de Jesús. En 14 años nunca me gané un alma para Cristo. Y me imagino que eso ha de ser una tremenda agonía, porque él llegó a darse cuenta. Entonces, ¿qué clase de cristiano soy? Si he sido llamado a ser un ministro del Señor, a ser un siervo del Señor, a ser un representante del Señor, y en 14 años no he ganado ni un alma. Él empezó a cuestionar su salvación, y cualquiera de nosotros lo tenemos que hacer si tenemos 5 años, 10 años, 20 años y no hemos ganado ni un alma, porque para eso hemos sido llamados. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Pero la fe sin obras es muerta. Y yo por eso el día de hoy estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes este tema, porque esto hace el cristianismo muy práctico. Esto hace el cristianismo real. He estado luchando durante toda esta semana, porque este es un pasaje que inclusive ha venido y ha golpeado mi manera de vivir el cristianismo. ¿Qué haríamos sin edificio como iglesia? ¿Qué haríamos sin música en la iglesia? ¿Qué haríamos sin programas, sin eventos? ¿Qué haríamos sin todo eso? Bueno, la iglesia del primer siglo lo hacía. Ellos hacían la obra de Dios. Ellos eran ministros del Señor sin mucho de lo que nosotros tenemos. Y no estaban esperando a ver a qué horas al pastor se le ocurre hacer un evento evangelístico para ir a evangelizar. A ver a cuándo se le ocurre al pastor hacer un evento para jóvenes, para invitar a jóvenes. Nunca estaban esperando construir un edificio de tal magnitud para alcanzar a la comunidad. Desde el principio sabían que eran ministros. Y la pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Eres ministro del Señor? Di conmigo, soy ministro. Otra vez, soy ministro. Tengo un mensaje y lo voy a compartir. Algunos de nosotros nos quedamos con soy ministro. Pero tenemos un mensaje que compartir.
Versículo 1, la segunda parte dice, después de que dice: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, no nos apachurramos, no nos hacemos para atrás. No nos rendimos, porque el Espíritu de Dios quiere trabajar a través de nosotros. Somos ministros. Por lo tanto, proclamemos con valor el poderoso evangelio de Jesús. Ciertamente, Satanás está haciendo su trabajo en el mundo y él está muy invertido en ello. Pero por el poder de la predicación del evangelio de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, Dios tiene el poder y la habilidad de salvar. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es lo que se puede ver del Dios creador del cielo y de la tierra. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen de Dios. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿A qué predicamos? A Jesús. ¿De quién predicamos? De Jesús. ¿Y qué somos nosotros? Ministros. Dicho de otra manera, ¿qué somos nosotros? Servidores. Di conmigo, servidores. Es la misma palabra, es el mismo significado. Ministros, servidores. O sea que sí, ciertamente Satanás está haciendo su trabajo, obscureciendo la vista de las personas, cegando la vida de la gente a nuestro alrededor. ¿Cómo es posible que no se puedan dar cuenta que la manera como estamos viviendo no nos está llevando a ningún lugar? Estamos ciegos. La gente vive en ceguera espiritual. Aquellos que no conocen a Jesús están ciegos espirituales, pero nosotros tenemos el evangelio. Y como ministros, Dios nos está llamando a reflejar la gloria de Jesús con las personas a nuestro alrededor. A eso nos está llamando, a reflejar la gloria de Jesús. En otras palabras, por medio de la predicación, el Espíritu Santo de Dios quiere abrir los ojos de personas a nuestro alrededor que están espiritualmente ciegas y ciegos. Dios quiere usarnos. Así es de que necesitamos ser valerosos y abrir nuestras bocas y proclamar el evangelio de Jesús. Y también necesitamos reflejar la gloria de Jesús. Por lo tanto, exhibamos sin vergüenza la gloria de Jesús. Versículo 6. Porque Dios que ordenó la luz, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Esto es fascinante. El apóstol Pablo está, antes de hacernos saber, ustedes tienen que reflejar lo que es el evangelio. Él está dando claridad. El evangelio, la gloria de Dios son muy similares. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos por la Escritura. Lo que conocemos de la gloria de Dios, lo conocemos por el evangelio. Y eso es Jesús. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús nos da a conocer la gloria de Dios, la belleza de Dios, su majestad, su santidad, su poder. En Jesús, en el rostro del Señor, resplandece cada uno de los atributos
de Dios. Ahora ciertamente nosotros nunca hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, pero por el poder del Espíritu de Dios, por medio del Evangelio, hemos recibido el resplandor de su gloria. Antes de venir a Cristo Jesús, nosotros mismos estábamos ciegos espiritualmente. El Dios de este mundo nos tenía ciegos. Nuestro pecado nos mantenía ciegos. Estábamos ciegos a la gloria divina. Pero una vez que la verdad del Evangelio fue aplicada en nuestros corazones por el poder del Espíritu de Dios, recibimos nueva vida, nacimos de nuevo. Y en ese momento realmente pudimos percibir la gloria de Jesús, porque es por el poder, es por el trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas que nuestra vista espiritual es restaurada. Y ahora podemos ver. Ahora podemos ver, no porque nosotros fuimos muy inteligentes como para decidir seguir a Jesús, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos mostró la gloria de Jesús. Y Jesús nos ha mostrado la gloria del Padre. Entonces nuestra conversión a Cristo Jesús es un milagro de Dios. Es un milagro del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ahora tenemos este maravilloso tesoro. Ahora tenemos el Evangelio del Señor y es nuestro más maravilloso, nuestro más valioso tesoro. Y con el Evangelio del Señor en nuestras manos, y con el Evangelio del Señor en nuestras mentes, y con el Evangelio del Señor en nuestros corazones, podemos ahora nosotros mostrar la gloria de Jesús. Jesús mostró la gloria de Dios y ahora nosotros podemos mostrar la gloria de Jesús. Déjame decirlo de nuevo. Jesús mostró la gloria de Dios. Jesús dio a conocer la belleza de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios. Y ahora nosotros podemos mostrar la gloria de Jesús, la grandeza de Jesús, el poder transformador que hay en el Evangelio de Jesús. Como ministros del nuevo pacto, podemos ser parte del plan redentor del Espíritu de Dios en este mundo. Y yo sé que algunos de nosotros, o la gran mayoría, nos sentimos inadecuados para servir a Dios. La mayoría nos sentimos inadecuados para comunicar el Evangelio con otros, pero nosotros podemos hacerlo no en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. Porque el Espíritu de Dios nos hace competentes. Tal vez nosotros no somos capaces en nuestra propia fuerza. Tal vez nosotros no tenemos suficiente poder. Pero en el poder del Espíritu de Dios podemos comunicar a otros las buenas nuevas de salvación. Y creo que muchos cristianos, y de ellos no estoy hablando de gente fuera de esta congregación, creo que muchos de nosotros vamos a hacer esto muy personal. Muchos de nosotros usamos como excusa de no compartir el Evangelio el que no tenemos la suficiente preparación, no tenemos la suficiente educación, la suficiente experiencia, las habilidades sociales necesarias. Y decimos, no soy nada especial. Soy una persona X cualquiera. Soy muy insignificante como para que alguien quiera escuchar lo que yo les tengo que comunicar, lo que yo les tengo que decir. Y por eso el día de hoy quiero decirte que por favor ya no uses esta excusa. No usemos esta excusa, por favor.
Porque si tú eres un verdadero creyente, tú estás totalmente equipado para desarrollar el llamado que Dios te ha dado de ser su ministro, de ser su siervo. Y aunque seas una simple vasija de barro, di conmigo barro. Delante de Dios estamos capacitados para ser sus ministros. ¿Vasija de barro? Sí, Pablo nos llamó vasijas de barro. Frágiles y baratas vasijas de barro que eran construidas para propósitos muy simples y en algunas ocasiones nada honorables. Pero ahora están siendo usadas con el más honorable de los propósitos. Mira, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Vasijas de barro. No vasijas de oro, no vasijas de plata, vasijas de barro. ¿De qué está hecho el barro, mis hermanos? Simple tierra. Nada especial. Nada significante. Y si ese eres tú, y si ese soy yo, no tenemos excusa. Nuestra edad no es una excusa. Nuestra deshabilidad tampoco es una excusa. Nuestra falta de educación no es una excusa. Nuestra falta de palabras no es una excusa. Porque todo eso que tú ves como cosas en tu contra para compartir el evangelio del Señor Jesucristo no son cosas que están en tu contra, están a tu favor. Pues eres una simple vasija de barro que Dios es capaz de usar de una manera poderosa. Y como una simple vasija de barro, nosotros tenemos que permitir al Espíritu de Dios que habita en nosotros que trabaje a través de nosotros, compartiendo el conocimiento del evangelio de Cristo Jesús. Así es de que si no tenemos excusa, estamos ya listos. Nada de preparación, nada de pasar un año de entrenamiento o 2 años de entrenamiento, o no, o dejar esto, dejar lo otro para empezar a comunicarlo. Mis hermanos, estamos listos. Queremos darle la gloria al Señor. Escúchame, por favor, ninguno de nosotros somos incompetentes para esto. Ninguno de nosotros somos ignorantes para hacer esto. Ninguno de nosotros tenemos ninguna barrera para hacer esto. ¿Por qué razón? Porque si ya lo hemos vivido, si ya lo hemos experimentado, si ya hemos recibido a Jesús, es porque entendimos el evangelio. Si no, déjame decirte una verdad. Si no entendiste el evangelio, entonces no eres salvo. Pero si entendiste el evangelio, si aceptaste al Señor en respuesta al trabajo del Espíritu de Dios, utilizando y aplicando el evangelio, entonces lo entiendes, lo estás viviendo y lo puedes compartir. Vasijas de barro, baratas, frágiles y que se tiran después de un poco de uso.
Y el apóstol Pablo así nos llama: vasijas de barro. Y si así nos dice, es porque entonces no somos tan especiales. Dile a la persona que está a tu lado: no eres tan especial. Yo sé que tú te crees, pero no eres tan especial. Lo que nos hace especiales como ministros del Señor es el poder que opera en y a través de nosotros. Y yo sé, yo entiendo, mis amados hermanos, tú puedes ir a cualquier otra iglesia en donde te van a decir: tú eres el mejor, tú eres hermoso, tú eres valioso, tú eres especial, tú eres un rey, tú eres una princesa, tú eres capaz, tú tienes poder, tú tienes habilidad, queriendo lo vas a lograr. Pero el evangelio del Señor nos dice: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, no eres nada especial. Y mientras estamos afanados en querer realizar nuestros sueños guajiros, nos estamos perdiendo de vivir para la gloria de Dios. Nos estamos perdiendo la oportunidad de ser útiles para el Creador de los cielos y de la tierra. Simples vasijas de barro que Dios quiere utilizar con gran poder, con gran gloria, por el poder de Dios. No importan los obstáculos, no importan los cuestionamientos que nos hagan, no importa cuánto estén diciendo que no lo podemos hacer y que no somos capaces. Por el poder de Dios podemos resistir la presión de aquellos que se oponen al evangelio de Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Lo hacemos por aquellos que han de creer en el evangelio de Jesucristo. Va a haber muchas personas que te van a rechazar. Va a haber muchas personas que se van a burlar de ti. Va a haber muchas personas que se van a reír. Pero va a haber algunos que van a aceptar. Y por ellos debemos entonces demostrar la gloria de Jesús. Así es de que resistamos la oposición en beneficio de aquellos que vendrán a Jesús. Mira el versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, simples vasijas de barro, y nos vemos atribulados en todo. No somos tan fuertes, no somos tan inteligentes, no tenemos todas las respuestas, no sabemos mucho. Cierto, nos pueden tachar de ignorantes, cierto, no tenemos gran conocimiento, cierto, no somos las personas más influenciales en la comunidad. Es cierto, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, sorprendidos de ver cuánta oposición, de ver cuánto la gente odia el evangelio y se bufa de Jesús y se ríe de la iglesia. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Oh, esto es maravilloso. Esto es algo que tenemos que vivir, mis hermanos, mis hermanas. Algunos de nosotros nos sentimos ahora mismo abatidos, perplejos, desesperados, abatidos, desesperados, abandonados y derribados. Así nos sentimos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Me quiero atrever a decir algo. ¿Estás siguiendo tu propia agenda? ¿Estás siguiendo tu propia onda?
Estás construyendo tu propio imperio, tu propio reino, y como se te está desboronando, estás sufriendo. Pero cuando empiezas a servir, invirtiendo en lo eterno, eso no se corrompe, eso no se destruye. Esa almita va a estar con el Señor por siempre y siempre. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces sí, hay dificultad, hay aflicción, hay dolor, hay temor, pero no hay desesperación. La persona desesperada deja de tener confianza. Y el creyente no pierde la confianza, no pierde la esperanza. Oh, no, el creyente verdadero sabe que lo mejor está por venir. No en un año, no en 10 años, no en 20 años. Lo mejor está por venir cuando estemos en su presencia, adorándole por siempre y siempre. A eso le tiramos, mis hermanos. ¿A qué le tiras tú? Trabajando y trabajando y trabajando para el retirement. Y ya tienes 60 y todavía no has ahorrado nada. Haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios para que los morros tengan mejores oportunidades. Y ni se gradúan de la high school. Hay muchos logros, hay muchas cosas buenas que podemos hacer en este mundo. No estoy hablando en contra de eso. Pero ustedes y yo no vivimos para construir nuestro reino. Nosotros existimos para construir el reino del Señor. El apóstol Pablo sabía que los verdaderos siervos del Señor se han de encontrar con dificultades. Pero él deja claro que los verdaderos ministros de Dios nunca pierden la esperanza. El apóstol Pablo dice que como ministros del nuevo pacto no nos desesperamos. Nunca nos sentimos y consideramos solos. Nunca estamos destruidos. Ok. Entonces a lo mejor no estoy viviendo nada de esto, exacto, por eso estoy tan emocionado. Porque algunos de nosotros vamos a la iglesia, pero no somos ministros de Jesús. Y por eso cuando la vida se pone dura, el cristiano verdadero puede mostrar aún en sus dificultades la gloria de Dios. Y lo hacemos en beneficio de aquellos que han de escuchar, lo hacemos en beneficio de aquellos que han de recibir al Señor. Por ellos lo hacemos. Mira lo que dice el versículo 15. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios.
Todo esto que hace el ministro del Señor, todo ese sacrificio, todo ese deseo de agradar a Dios a pesar de las dificultades y la burla y la crítica y la presión de este lado y de otro, todo eso lo hacemos para que más y más personas le den gracias a Dios por el evangelio poderoso de Jesucristo. En otras palabras, cuando ministramos a otros nos convertimos en sus siervos. Cuando ministramos a otros nos convertimos en sus siervos. Ellos reciben el servicio, pero el Señor Jesucristo recibe la gloria, recibe el honor, recibe nuestra alabanza. Y nosotros ¿qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar tú y yo haciendo eso? Bueno, vamos a recibir el gozo de saber que estamos creciendo en la fe. ¿Estás creciendo en la fe? ¿Cómo sabes? ¿O es que sé más versículos de la Biblia de memoria? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Cómo sabes? No es que ya cambié completamente mi vocabulario y ahora nada más digo hermano, Dios le bendiga, la paz de Cristo y bienvenido a la casa del Señor. En fin, ya hablo de otra manera. Por eso soy más maduro en la fe. Ok, está interesante. ¿Cómo sabes que estás creciendo en la fe? ¿O es que voy a la iglesia más regularmente? Interesante, ¿verdad que sí? Mira, mi hermano, cuando nosotros nos decidimos a ministrar a otros en el poder del Espíritu, dejamos de actuar como bebés egoístas. Cuando por fin comenzamos a servir a otros y a ministrarles el evangelio de salvación, el mundo se deja de tratar de nosotros. Algunos de nosotros vamos felices rumbo al cielo, estamos contentísimos de que ya tenemos salvación y ustedes ahí se quedan, losers. Pero el creyente crece cuando comparte con otros el evangelio del Señor, porque dejan de ser, como el apóstol Pablo les dijo en Primera de Corintios a la misma iglesia de Corinto, bebés espirituales. Todavía quieren mamila y ya están tan viejotototes. 14 años. 14 años. Es cuestión de tiempo para que algunos de nosotros nos comencemos a deslizar de la misma manera. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, toda la vida de cristianos, y no ministramos a otros. Entonces el cristianismo, mi hermano, se ha tratado de ti. Se ha tratado de mí. No se ha tratado del Señor. Cuando empezamos a ministrar a otros, comenzamos a crecer espiritualmente. Apúntalo por ahí. Cuando empezamos a ministrar a otros, comenzamos a crecer espiritualmente. ¿Cómo me voy a enfriar si estoy pasando tiempo con Panchito? Panchito es una persona que hace 6 meses aceptó al Señor por la publicación del evangelio por medio de mi boca, y yo lo veo emocionado y yo lo veo contento y tiene un hambre y un deseo de seguir creciendo y seguir amando a Dios. ¿Cómo me voy a enfriar?
El gozo de Panchito va a ser mi gozo también. Pero ¿sabes qué pensamos? Al rato se le va a pasar. Ya no más, qué bonito pensamos. Está en su primer amor, al rato se le quita. Vamos a concluir. Como ministros del nuevo pacto, vivamos con valores espirituales y eternos en mente. Mira lo que dice versículo 16 en adelante. Por tanto, no nos desanimamos. Vamos a leer esa parte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por tanto, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Puro para adelante en esta cuestión. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, aunque por fuera nos andan apedreando, aunque por fuera nos están persiguiendo, aunque por fuera nos están odiando, por dentro nos vamos renovando día a día. ¿Tú crees que el apóstol Pablo estaba pensando, ay, qué bonita mi experiencia cuando Jesús me tumbó del caballo? Ay, qué bonitos tiempos aquellos en donde andaba viviendo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. No, él todavía lo experimenta y ya está más ruquillo, ya está más enfermo, ya se está quedando ciego. Ya tiene muchas cicatrices en su cuerpo, pero él por dentro se va renovando día a día. ¿Cómo te sientes en el Señor? ¿Cómo te sientes? Vivillo, con todo. ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí nomás. Por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros, fíjate lo que le llama el apóstol Pablo a sus sufrimientos. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. ¿Qué tal si echamos una miradita al cielo? ¿Qué tal si echamos una miradita a la gloria de Dios? ¿Qué tal si empezamos a poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Estos sufrimientos no van a ser nada. Y cuando el pueblo de Dios busca consuelo, va a tener consuelo del Dios de todo consuelo. Así es de que no nos desanimemos. No. Nuestras aflicciones como ministros de Cristo están construyendo nuestro carácter cristiano. Nos están preparando para la gloria eterna que vamos a experimentar pronto. Por eso, sin importar lo que venga adelante, vamos a continuar sirviendo al Señor. Vamos a orar.